En esta sesión, este videito va a preguntarme qué es el periodismo y definir el periodismo para que juntemos periodismo y cultura. Voy a arrancar desde la cultura y la comunicación, básicamente recordar tres conceptos fundamentales para entender la relación entre comunicación y cultura. ¿Por qué la comunicación es cultura? Básicamente por tres razones. Primera, porque es más de la lógica del reconocimiento que la lógica del conocimiento. O sea, la comunicación no se hizo para enseñar, para aprendizajes, para mensajear, sino se hizo y se hace para que la gente, para que los ciudadanos encuentren estéticas, narrativas y formatos en los cuales se reconozcan en su lugar de presencia pública. Entonces, por eso es lógica del reconocimiento, es una manera de encontrarnos a nosotros mismos en los productos comunicativos. Lo segundo, porque la comunicación es menos de conceptos y de contenidos y más de narrativas y de estéticas. Eso significa que la comunicación significa, sobre todo en las maneras de contar y en las maneras de expresar el gusto, en las estéticas que establece para contar una historia. Somos como la comunicación que hacemos, pero no tanto por el contenido del mensaje, sino por la manera de narrar y por las maneras de estetizar que tenemos en la cultura. Y tercero, porque la comunicación tiene que ver es con percepciones y emociones más que con razones y argumentos. Y eso significa que las percepciones son culturales, las emociones son culturales y de alguna forma desde ahí es que hacemos sentido y por lo cual la comunicación es cultura. Dicho esto, paso al periodismo. ¿Qué es el periodismo? El periodismo básicamente es una manera de pensar el mundo y eso es lo más importante, es distinto a pensarlo como historiador, como literato, como arquitecto, como abogado. Cada profesión piensa distinto al mundo. El periodismo es una manera de pensar el mundo. ¿Cómo piensa el periodismo el mundo? Por lo menos en tres parámetros concretos. Uno, piensa en la actualidad, o sea, su lugar de contar es lo actual, o sea, tiene que hacer sentido de la actualidad, no tiene tiempo para irse a las profundidades del sentido, sino tiene que pensar en vivo y en directo la actualidad. Segundo, pensar sobre la velocidad y el flujo. O sea, no. En periodismo no podemos decir, esperémonos la semana entrante a ver qué pasa. No, tenemos que hacer sentido de lo que está pasando en la coyuntura y por eso el periodismo es un testimonio de la historia muy importante. Y tercero, es pensar a través de historias. O sea, uno no va buscando al mundo conceptos, sino va buscando historias para contarle a los conciudadanos sobre la realidad que los habita. Lo segundo tiene que ver con esto que dije de la comunicación, que es más narración que contenido. O sea, uno no debe pensar tanto la agenda cultural, sino debe pensar las historias que se van a contar, los formatos, los géneros, y ahí es donde el periodismo tiene que reinventarse y hacer cosas mucho más interesantes. La tercera tiene que ver con la lógica que enmarca el periodismo, y es algo que se nos ha olvidado a los periodistas, y es que el periodismo está hecho para molestar, para fastidiar, para humorizar, se quiere, para escrachar, para joder al poder. El periodismo que está amable, simpático con el poder, eso no es periodismo, eso es relaciones públicas, propaganda, pero uno se hace periodista para que no lo quieran y para molestar los poderes donde estén y como estén. La cuarta es que como campo, al estilo Bourdieu, de saber, de capital cultural, el periodismo tiene como 5 niveles para poderlo definir. Uno, primero, es las historias que cuentan. 2, hace parte de la cultura del entretenimiento, que tanta emoción provee al mundo. 3, es una industria, hay que producir como producir empanadas, como producir gaseosas, hay que producir en serie todo el tiempo, no es para decir, uy, qué artículo tan bueno hice hoy y quedarme una semana entera pensando que ya lo hice, no, es una manera de contar. Cuarto, debe generar conversación pública. O sea, si uno publica algo en un periódico, en una radio, en una televisión, en una red social como periodística, debe generar alguna conversación social. Cuando nadie conversa sobre lo que escribimos o leemos, pues estamos mal. Y quinto, es un asunto de política. Es dónde se juega la libertad de expresión, la democracia y el poder. Quinto punto para mirar el periodismo es desde dónde asigna sentido. Y ahí es donde yo creo que el valor del periodismo es importante y se ha perdido. Y es que el periodismo debería darnos criterios para interpretar la realidad. O sea, criterios para hacer sentido de la vida. Y realmente cada vez da menos criterios, sino que nos confunde o no dice absolutamente nada.
Sexto, obviamente, esto lo vamos a ver en un ratico más a fondo, es un oficio, y es un oficio que tiene unas características específicas, casi que un checking list, que usted puede decir si hago periodismo de calidad, diciendo 1, 2, 3, 4, 5, pero ya lo vamos a ver. Es un oficio que tiene reportería, fuentes, contexto, lenguaje, estructura narrativa, o sea, tiene unas cosas concretas para eso. Séptimo, el periodismo son géneros y formatos, o sea, son maneras de contar. Si digo que es narrativa, entonces lo que hace que el periodismo sea grande son sus maneras de conexión con la sociedad. Y las maneras de conectar son eso que ustedes conocen como crónica, reportaje, perfil, comentario, crítica, ensayo, pero que cada vez hay que ampliar los formatos y géneros periodísticos, que es algo que vamos a ver a lo largo del curso y que establece para eso. Y el periodismo es innovación. Hoy en día se habla de periodismo de datos, de periodismo de contexto, de periodismo narrativo, se hablan de muchas formas de periodismo que está adaptando, casi que periodismo meme, periodismo Twitter, se adapta muchas cosas del periodismo actual. El punto claro que quiero dejar en esta charla, mini charla, es qué es la calidad periodística del rigor periodístico. Yo creo que ahí es donde los periodistas tenemos que hacer algo mejor, porque tenemos 5 cosas que tenemos que hacer siempre. O sea, nosotros no podemos pasar Twitter, no podemos informar, no podemos hacer noticias, no podemos hacer nada si no cumplimos con estas 5 características. Primero, o criterio, debemos verificar la verdad de los hechos, los datos y los decires. O sea, nos toca decir, si alguien manda un Twitter, el Twitter es falso, no lo puedo pasar porque debo comprobar su grado de veracidad. O debo poner el dato, no es que la gente sabe, no, ¿cuál es el dato que afirma que eso que estoy diciendo es válido? ¿Cuáles son los hechos que fundamentan eso? Esto es lo primero que no se hace y por eso la posverdad triunfa tanto, porque no somos capaces de hacer el punto 1 del periodismo 000, que es verificar el grado de verdad y veracidad de los hechos, los datos y los decires de los políticos y los líderes de opinión. Segundo, tener fuentes diversas y plurales. O sea, primero que tener más de una fuente, pero tener fuentes que piensen distinto, no, y que tengan legitimidad. No es 5 fuentes del mismo lado, de la misma ideología, no. Pero tampoco es poner en igualdad que si yo tengo una fuente de izquierda con una derecha, sino la legitimidad de enunciación de los sujetos, porque no tengo que poner el igualitarismo por obligación, sino que sean fuentes diversas y plurales. Tercero, lo más importante en periodismo, el contexto. Significa en contexto. O sea, nada significa en abstracto, todo significa dentro de un contexto que le asigna sentido a eso. Ninguna noticia, historia, significa desubicada de su entorno y de su lugar sociológico, cultural en el que se ubica. Cuarto, se supone que hacemos periodismo para ofrecer criterios de comprensión de la realidad, o sea, que alguien termine de leernos o de oírnos o de vernos y diga: este problema lo puedo entender de 5 formas, de 3 formas, de 4 formas, de tener criterio para conversar en la vida pública y poder hacer algo con eso. Y quinto, si está bien estructurado como relato, como narrativa, como estructura dramatúrgica y uso bien el lenguaje, cuidar el lenguaje, hacerlo adecuadamente. Si yo cumplo con esos 5 principios, estoy haciendo periodismo de calidad y de rigor, entonces uno casi que podrá tener esos 5 principios puestos encima del escritorio y decir, cumplo con estos o no cumplo con estos. Cuando hoy se hace análisis de la realidad periodística, descubrimos que ninguno se hace, ni se verifica, ni se tiene diversidad de fuentes, ni hay contextos, ni se ofrece criterios de comprensión, sino más se confunde, se narra muy mal y se cuida muy poco el lenguaje. Entonces así fracasamos para eso. Entonces, si esto es periodismo, ¿cuáles son las mutaciones que está viviendo el periodismo hoy para ver en este siglo XXI, en esta culture, qué es lo que tenemos que hacer? Pues que hay que comenzar a pensar hoy que se hace periodismo pensando en una ecología de medios, o sea que ya no se informa por un solo sistema, radio, televisión, prensa, sino por todos, y se hace multicanal, multiplataforma, y se hace transmedia, entonces se informa en una... la noticia puede ir por Twitter, pero también por meme, pero también por GIF, pero también por radio, pero también por televisión, y en cada medio es distinta. El error que estamos cometiendo es que hacemos idéntico en todos los formatos. No, hay que buscar que cada capa cuente distinto y funciona para eso. La segunda mutación es que estamos dejando la civilización escritural y estamos pasando a la civilización oral visual, conectiva, secuencial y fluida. ¿Qué significa eso? Que hoy en día el relato tiene mucho más de esta oralidad, como estoy hablando yo con ustedes, y tiene mucho más una oralidad visual.
Entonces, las redes son mucho más oral visuales que bien escritas. Entonces, seguimos enfatizando mucho en la modernidad escritural y yo creo que eso ya no hace mucho sentido, aunque hay que escribir bien. No estoy diciendo que nada de escribir bien, pero hay que comenzar a pensar que tenemos que andar mucho más en unas secuencias, unas conexiones oral visuales. Tercero, que ya no somos audiencias de masa, sino que ahora somos programadores de nuestros consumos. Entonces ya no la gente me tiene que oír, sino que la gente programa sus consumos culturales y desde ahí hace sentido en la forma en cómo consume. Entonces yo tengo que poder entrar en la lógica de consumo de los ciudadanos que van a programar eso. Entonces dejamos de hacer audiencias masivas y pasivas para pasar a programadores expresivos, que queremos, además de ser programadores, contar historias también de nosotros. La cuarta, que pasamos de la creación de autor, que era un autor, un periodista, una figura, un intelectual, un artista, a la creación en colectivo colaborativo. Hoy en día el periodismo es mucho más de diálogo de saberes, de entrar en secuencia, de compartir sentidos, que de querer enunciar como si fuera un autor que todo lo hace. Y por último, la última mutación que me interesa para este momento es, pasamos de la narrativa análoga a la narrativa remix, masacote, DJ, de mezcla, y esa narrativa es la que domina el mundo de la mirada hoy. Entonces con esto dejamos claro qué es periodismo para mirar dentro de lo que queremos contar. En la próxima videíto, periodismo cultural.